Bienvenidos a otra emisión de América Noticias. Estos son nuestros titulares. Alarma en La Habana. Embajadas y empresas revisan planes de evacuación. ¿Qué está pasando en Cuba? Y mientras sube la tensión, Trump activa emergencia y le cierra el petróleo a la isla. Pero la polémica cruza fronteras. Una frase de Petro desata indignación en la comunidad cubana de Miami. En Estados Unidos el debate migratorio arde. Un juez frena la liberación de un cubano. ¿Qué pasó? Les contamos. Y en Florida estalla otro escándalo. Profesionales de la salud mezclan política y trabajo y generan furia nacional. Todo esto y mucho más aquí en América Noticias. Alarma en La Habana. Embajadas y empresas activan planes de evacuación en Cuba. La tensión entre Estados Unidos y Cuba ha subido a niveles que muchos no veían desde la crisis de los misiles, y ahora embajadas y grandes empresas extranjeras en La Habana están revisando, sin rodeos, sus planes de evacuación por si la situación se les va de las manos. Según fuentes diplomáticas en la isla, varias sedes consulares han iniciado desde hace semanas una actualización de sus planes de contingencia y evacuación, verificación de listados de ciudadanos y contactos familiares, y en algunos casos llamadas directas a residentes para asegurar que todos estén registrados y listos para salir si la tensión escala. Lo que antes era un simple trámite de rutina, ahora se vive como una carrera contrarreloj. El motivo: la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en Venezuela y las advertencias públicas de Washington que hablan abiertamente de cambios políticos incluso más allá de Caracas. Una diplomática que pidió anonimato por miedo a represalias resumió el sentimiento general: es nuestra responsabilidad preparar escenarios. Ya no podemos descartar nada. Y no es solo una percepción. Cerca de una decena de países europeos y latinoamericanos confirmaron a EFE que están activamente revisando o actualizando sus planes de evacuación, incluso en algunos casos llamando directamente a sus ciudadanos para comprobar que sus datos y planes estén al día. En el sector privado también hay nerviosismo. Algunas filiales de multinacionales han admitido, bajo condición de anonimato, que la incertidumbre política y la posibilidad de que la crisis en Cuba se agudice los ha obligado a replantear operaciones, inventarios y contingencias con sus casas matrices fuera de la isla. El caso más sonado, y que ya corre como pólvora entre expatriados, es el de Unilever, la gigante británica de productos de higiene y limpieza. Fuentes cercanas confirman que ya evacuó a las familias de sus trabajadores extranjeros en Cuba y están revisando si es momento de retirar más personal si la situación no mejora. Entre diplomáticos también se menciona en voz baja el síndrome de La Habana, aquel misterio de salud que afectó a personal extranjero en años anteriores y que algunos ahora recuerdan con nerviosismo, aunque nadie lo relaciona oficialmente con estos planes de evacuación. Mientras algunos gobiernos dicen que no hay alarma inmediata, otros han dejado claro que no descartan activar procedimientos de emergencia si la situación cambia de un día para otro. En pocas palabras, hay nervios, hay planes, hay susurros en pasillos diplomáticos y mucho más por definirse. Todo ello ocurre en medio de una Cuba ya golpeada por la crisis económica, una política de presión férrea desde Estados Unidos y una incertidumbre que ni las embajadas saben cuánto tiempo podrán manejar sin tomar decisiones drásticas. Seguiremos paso a paso el desarrollo de esta noticia. Soy Leticia Grau para América Noticias. Estados Unidos acaba de lanzar una bomba diplomática y económica contra Cuba. Cuba is a failing nation, and you have to feel badly for Cuba. They've treated people very badly. We have a lot of Cuban Americans who really were treated very badly, and they'd probably like to go back. And no, I'm not trying to, but it looks like it's something that's just not going to be able to survive. I think Cuba will not be able to survive. El presidente Donald Trump declaró una emergencia nacional respecto a la isla, argumentando que las acciones del gobierno cubano constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad y la política exterior de Estados Unidos. Pero lo que ha desatado sustos, críticas y debates candentes es la medida que acompaña esa declaración. Trump anunció que impondrá aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba, es decir, si alguna nación continúa enviando crudo o derivados a la isla, Washington puede castigar económicamente a ese país cobrando impuestos extra a sus productos exportados a Estados Unidos. La movida política llega en un momento en que Cuba ya está prácticamente sin petróleo, tras el fin de los envíos desde Venezuela y la suspensión de los buques desde México.
y con reservas que, según estimaciones internacionales, alcanzarían apenas para 15 a 20 días más si nada cambia. La orden ejecutiva no es realmente nueva en su base legal. Estados Unidos mantiene desde 1996 una emergencia nacional respecto a Cuba, renovada año tras año por distintos gobiernos. Lo que sí es novedoso es la incorporación de este mecanismo de aranceles dirigidos específicamente a quienes suministren petróleo a La Habana. Trump, conocido por usar herramientas económicas como aranceles para presionar a adversarios y aliados por igual, ve ahora en Cuba una pieza clave para endurecer su política exterior en el Caribe y América Latina. Sin embargo, también hay quienes advierten que esta estrategia puede agravar la crisis humanitaria en la isla y tensar más las relaciones con gobiernos aliados de Cuba. Lo cierto es que con esta declaración Trump no solo aceleró la presión económica sobre La Habana, sino que lanzó una advertencia clara. Si la ruta del petróleo no se corta de raíz, habrá consecuencias comerciales para cualquier país que intente desafiar la política estadounidense. Y en medio de todo esto, la pregunta que muchos se hacen es simple y brutal. ¿Podrá Cuba sobrevivir sin petróleo ni ayuda externa? ¿Quién pagará el precio real de estos aranceles y presiones? ¿Estamos viendo el inicio de una nueva fase de confrontación o un intento de forzar un cambio político en la isla? Por ahora, lo que queda es incertidumbre. Y un régimen cubano cada vez más asfixiado bajo el peso de una política estadounidense que parece apostar por una presión económica total. Estaremos atentos al desarrollo de esta noticia para traerles más detalles. Soy Leticia Grau para América Noticias. Indignación en la comunidad cubana. Petro dice que se vive mejor en Cuba que en Miami, alabando la cultura habanera y criticando con dureza a la ciudad del sur de Florida, y desata furia en el exilio. Y Miami también va a desaparecer, porque son lentejuelas del capitalismo, fantasmagorías artificiales. Y lo tengo que decir, es muchísimo mejor vivir en Cuba en medio de la cultura que en Miami en medio de un trancón sin cultura propia, imitando a La Habana. Sus palabras pronunciadas durante un acto oficial contrastan de manera notable con la dura realidad que enfrentan los cubanos hoy, marcada por apagones constantes, escasez de alimentos, falta de gasolina y una crisis económica profunda. Pero el discurso de Petro no se queda ahí. En los últimos días también ha cuestionado acciones internacionales como la detención del expresidente venezolano Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses y ha sugerido que Maduro debería ser juzgado en Venezuela o por tribunales regionales. Pero tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense. Esa postura, que algunos califican como un guiño a gobiernos autoritarios en la región, se vuelve aún más relevante a medida que Petro se prepara para una reunión bilateral con el presidente Donald Trump el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca. Muchos observadores y analistas esperan que en ese encuentro Trump le lea la cartilla a Petro sobre temas de seguridad, migración y respeto a principios democráticos, y que el presidente colombiano adopte un enfoque más realista y menos apologético frente a gobiernos como los de Cuba y Venezuela. El debate se intensifica porque, mientras algunos líderes hablan de cultura y nostalgia, miles de cubanos siguen viviendo apagones, escasez y falta de libertades básicas, y muchos en Miami y otras comunidades esperan ver acciones concretas y una política más firme en sus relaciones con estos regímenes. Una conversación que no será fácil y cuyas repercusiones podrían sentirse más allá de Bogotá y Washington, informó Camilo Labastilla para América Noticias. Un juez frena liberación de cubano, acusado de embestir vehículos de ICE. Un juez federal frenó la liberación de un ciudadano cubano acusado de embestir vehículos oficiales de inmigración, un caso que vuelve a colocar el tema migratorio y la seguridad pública en el centro de la discusión nacional. El acusado fue arrestado luego de un incidente en un estacionamiento donde, de acuerdo con la acusación, impactó con su automóvil al menos 2 vehículos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante un operativo. Videos del momento circularon rápidamente en redes sociales, generando indignación, debate y una ola de opiniones divididas. Aunque en un inicio, un magistrado había recomendado su liberación bajo custodia familiar mientras continuaba el proceso,
un juez superior decidió detener esa medida y pidió más pruebas y documentación sobre su estatus migratorio y las notificaciones oficiales recibidas, dejando su situación legal en pausa y aumentando la tensión en torno al caso. La Fiscalía insiste en que los cargos son graves y que existen elementos suficientes para que el acusado permanezca detenido mientras se desarrolla el juicio. Este episodio se suma a una serie de casos recientes de ciudadanos cubanos que han sido deportados o que enfrentan procesos judiciales en Estados Unidos por distintos delitos. Al mismo tiempo, las redadas de ICE continúan en pie en diferentes ciudades del país. En medio de controversias por operativos captados en video, centros de trabajo y carreteras. Para algunos sectores, estas acciones representan orden y cumplimiento de la ley. Para otros generan temor e incertidumbre entre familias inmigrantes que viven con el miedo constante de una detención inesperada. Si el acusado es declarado culpable por daños a propiedad gubernamental, podría enfrentar hasta 10 años de prisión, además de un eventual proceso de deportación. Y ahí surge otro punto delicado. De ser enviado de regreso a Cuba, podría enfrentar dificultades adicionales debido a su historial y antecedentes, algo que en la isla puede traducirse en investigaciones, restricciones o problemas legales. Un caso que no solo se decide en tribunales, sino también en la opinión pública, donde se cruzan migración, ley y consecuencias personales, en un clima cada vez más tenso tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Seguiremos informando sobre este caso. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Enfermeros mezclan trabajo con política y desatan escándalo por mensajes de odio. Lo que parecía un comentario en redes sociales terminó costándole a un profesional de la salud su vida laboral. Un enfermero de Florida, Eric Martindale, entregó voluntariamente su licencia tras publicar en redes que no administraría anestesia a pacientes que apoyen el movimiento MAGA, Make America Great Again, una declaración que desató una ola de críticas y puso en marcha la intervención del fiscal general del estado. La publicación, que rápidamente se volvió viral y después fue eliminada, decía que él se negaría a dar anestesia en procedimientos médicos a quienes se identifiquen con esa corriente política. Para muchos fue una mezcla peligrosa de política y ética médica, para otros significó cruzar una línea clara. La atención de salud no puede depender de afiliaciones o creencias políticas. Ante el escándalo y la presión pública, las autoridades estatales dejaron claro que no toleran que la política interfiera con la atención médica básica, y aunque Martindale alegó que su cuenta había sido hackeada, finalmente optó por renunciar a su licencia y ya no está autorizado a ejercer en Florida. Pero este no fue un caso aislado. Esta misma semana, otra enfermera, Lexi Lawler, fue prohibida de practicar en el estado después de que su video deseando lesiones durante el parto a la secretaria de prensa de la Casa Blanca se volviera viral y generara condena pública y acción oficial. Estos incidentes han encendido un debate intenso sobre la responsabilidad ética de los profesionales de salud, sobre hasta dónde puede llegar la libertad de expresión y si los comentarios personales en redes sociales deben repercutir en carreras profesionales. Las autoridades de Florida han sido claras. Cuando la política invade la atención médica y se pone por encima de la vida y el bienestar de los pacientes, los límites se cruzan. 2 casos, 2 polémicas, una pregunta que sigue abierta. ¿Debe la política tener cabida en el cuidado de la salud? Una historia que sigue dando de qué hablar en todo el país. Síguenos para más información. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Bueno, yo particularmente más difícil no la había vivido, la estoy viviendo ahora, pero siempre tengo la esperanza de que podamos salir, no sé. El turismo en Cuba ha caído en picada justo cuando la isla más necesita esos ingresos. Según reportes de la agencia Associated Press, el número de visitantes ha bajado casi un 70% desde 2018. Y lugares que antes estaban llenos de turistas, como el famoso malecón de La Habana o los restaurantes junto al mar, ahora lucen vacíos o casi desiertos. Muchos cubanos que vivían de esa industria ahora ven cómo sus ingresos desaparecen día tras día. La falta de visitantes tiene un componente mucho más profundo. Cuba ha perdido el flujo de envíos de petróleo desde Venezuela, su aliado más importante, tras el cese de esos suministros después de acciones militares y presiones externas. Sin combustible, el transporte público, los autobuses turísticos y los famosos autos clásicos que solían pasear a turistas
se han visto severamente restringidos o han dejado de operar por completo. Y es pérdida porque a la vez que uno sale de su casa y llega aquí y vira para atrás, es pérdida en todos los sentidos. El turismo es uno de los motores impulsores de la economía de un país. Y entonces, al no tener turismo, figúrese usted, ¿quién avanza? Pero eso no es todo. Las tensiones con Estados Unidos han aumentado dramáticamente bajo la administración de Donald Trump. Sanciones económicas, restricciones a los viajes y la decisión de impedir la llegada de cruceros han reducido aún más la llegada de visitantes extranjeros, uno de los pilares de la economía cubana. Residentes y vendedores ambulantes antes ponían algún dinero en sus bolsillos por los turistas y ahora caminan horas sin vender ni una sola bolsa de comida o bebida frente a los cruceros. Los efectos se sienten por toda la isla. Restaurantes que antes dependían del turismo ahora están casi cerrados. Los hoteles luchan por llenar habitaciones y los conductores de autos clásicos o autobuses turísticos se preguntan si tendrán trabajo mañana. Algunos recuerdan, esta caída se agrava en un contexto ya difícil de por sí: apagones frecuentes, cortes de agua y una economía que se ha venido contrayendo constantemente. La incertidumbre ha golpeado a cubanos y empresarios por igual, sin señales claras de cuándo podría mejorar la situación. Y por si fuera poco, Donald Trump ha declarado una emergencia nacional respecto a Cuba, lo que permite imponer aranceles a países que vendan petróleo a la isla y refuerza la presión económica sobre el gobierno cubano. Esa medida se suma a la crisis del sector energético y amenaza con profundizar aún más la caída del turismo y la economía en general. En resumen, Cuba ha perdido el turismo y ahora enfrenta tensiones políticas, crisis energética y sanciones económicas que ponen en riesgo a una industria que antes era motor de ingresos nacionales. Un golpe más para los cubanos que con el turismo podían aliviar algunas necesidades, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. A partir de este lunes 2 de febrero estaremos a través del canal 41 en América TV, de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde y a las 10 de la noche. Para estar más y mejor informado te presentamos nuestras noticias en un minuto. Trump dice que Cuba no podrá sobrevivir tras ordenar nuevas sanciones. El presidente Donald Trump declaró que Cuba no podrá sobrevivir tras firmar una orden ejecutiva que declara la situación en la isla como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos, activando un estado de emergencia. La medida permite imponer aranceles adicionales a países que vendan o suministren petróleo a Cuba, buscando golpear directamente la ya frágil capacidad energética del régimen. Estas sanciones se suman al corte del crudo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, lo que, según Washington, podría acelerar un cambio de régimen en la isla. Trump calificó a Cuba como una nación fallida, dijo que el gobierno ha tratado muy mal a su pueblo y aseguró que muchos cubanoestadounidenses quieren volver a una Cuba distinta, en un contexto de máxima presión económica, política y diplomática. Jueza prohíbe a fiscales buscar la pena de muerte contra acusado de matar a CEO de United Healthcare. Una jueza decidió que los fiscales no podrán solicitar la pena de muerte contra el acusado de asesinar al director ejecutivo de United Healthcare, un caso que conmocionó al sector sanitario y al mundo corporativo. La magistrada consideró que no se cumplen las condiciones legales o constitucionales necesarias para aplicar la máxima sanción, por lo que el proceso continuará como un caso de posible cadena perpetua. El acusado enfrenta cargos de asesinato premeditado y otros delitos relacionados, mientras la fiscalía sostiene que el crimen estuvo cuidadosamente planificado y ejecutado. La decisión judicial ha generado reacciones encontradas. Por un lado, defensores de derechos humanos celebran el freno a la pena capital. Por otro, familiares y sectores que pedían el castigo más severo consideran que el fallo es demasiado indulgente ante un homicidio de alto impacto. CUPET rompe el silencio sobre el combustible en Cuba tras rumores de suspensión total. La empresa petrolera estatal CUPET emitió un comunicado para responder a crecientes rumores sobre una supuesta suspensión total del suministro de combustible en Cuba. La entidad negó un corte absoluto, pero reconoció que el país enfrenta una situación muy tensa en materia de combustibles, con limitaciones severas en la disponibilidad de diésel y gasolina. CUPET atribuyó las dificultades a factores externos y a las recientes medidas de Estados Unidos contra los países que suministran petróleo a la isla, al tiempo que pidió a la población comprensión y uso racional del combustible.
No obstante, el mensaje dejó claro que se mantendrán restricciones en el transporte, posibles apagones y ajustes en sectores clave, lo que confirma que el escenario energético seguirá siendo crítico en las próximas semanas. Arrestan expresentador de CNN tras cubrir protesta contra ICE en una iglesia de Minnesota. Un expresentador de CNN fue arrestado en Minnesota mientras cubría una protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, en el interior de una iglesia. El periodista participaba como reportero en una manifestación que denunciaba redadas y deportaciones, cuando agentes policiales intervinieron y lo detuvieron junto a varios activistas. Las autoridades alegan que se violaron normas de acceso y órdenes de desalojo del recinto, mientras que defensores de la prensa y de los inmigrantes acusan a las fuerzas del orden de intimidación y de intentar silenciar la cobertura crítica de las operaciones de ICE. El caso ha reavivado el debate sobre la libertad de prensa, el uso de espacios religiosos como refugio y los límites de la protesta en el contexto de la política migratoria de Estados Unidos. Díaz-Canel rompe el silencio tras la orden de Trump para cortar el petróleo a Cuba. Miguel Díaz-Canel reaccionó públicamente a la nueva ofensiva de Washington, denunciando las sanciones de Trump como un intento de estrangular económicamente a Cuba y provocar un colapso interno. El gobernante cubano acusó a Estados Unidos de aplicar una política de agresión y chantaje, y afirmó que la isla resistirá pese a las amenazas contra su suministro de petróleo. En su mensaje, Díaz-Canel buscó transmitir una imagen de control, llamando a la población a la unidad y al sacrificio frente a lo que describió como una escalada imperialista. Sin embargo, evitó ofrecer detalles concretos sobre cómo el gobierno pretende compensar la posible pérdida de combustible en medio de una crisis energética y económica ya muy profunda.